Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marvin Zelaya. Este día quiero hacer un video muy especial porque se trata más que todo sobre por qué me salí o por qué nos fuimos de El Salvador. No sé si será un video muy largo, espero no extenderme mucho y ser muy puntual en algunas cosas, espero. Yo normalmente cuando prendo la cámara me pongo mucho a hablar y por eso quizás no publico muchas cosas porque siento que se extienden muchas cosas, pero esto lo aclaro porque he dejado de publicar algunos videos. Pero bueno, ¿por qué me fui de El Salvador? Muchos harán la pregunta. Con la nueva tendencia política que existe en mi país, pues podríamos decir que no es político. Ya, para los que me conocen y saben las vueltas que han dado por allá en El Salvador, se darán cuenta que soy una persona de las cuales votó por el presidente actual, Nayib Bukele. También incluso logré votar por la primera asamblea que se instituyó en la Asamblea Legislativa. Y no me arrepiento de eso por el momento. Ahora, si todavía había tiempo para poder hacer las votaciones para los diputados, uno va a decir, bueno, sí, ¿por qué no esperaste el cambio que se hizo para lo que se está viviendo ahora en El Salvador? Al cual agradezco mucho, al cual admiro mucho las razones por las que están viviendo ahora. Porque yo viví mucho tiempo en una situación muy difícil en la cual se decía el dicho, ¿no? Se decía el dicho que si uno salía de la casa, solo Dios con uno que regresara. Porque era muy difícil la situación donde vivíamos, la situación en la calle. No solamente estabas expuesto a la delincuencia, sino que también a muchos factores, pero más a la delincuencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿cuál es la razón? Sí, ya había ganado el Nayib Bukele, ya estaba, o por lo menos en las elecciones ¿cómo se llama? De los diputados, alcaldes, qué sé yo. ¿Por qué aún así yo me decidí ir? Primero, quiero ser un poco cronológico con las cosas. Y desde que nació mi primer hijo, siempre me considero un padre que siempre quiso darle todo a mis hijos, o lo necesario, por lo menos lo que no tuvimos. Gracias a Dios mis padres fueron y con esfuerzo a mis hermanos y a mí nos dieron lo necesario, lo que pudieron y lo que estaba en sus manos, ¿no? Y como cualquier padre creo que tratan la manera de superar al siguiente generación y así sucesivamente. Creo que eso es, no lo sé si es biológico, instintivo, no lo sé, pero creo que para mí siento es lo normal, ¿no? De poder venir y lo que me dieron mis padres fue esto, ahora lo que quiero darle a mis hijos es algo más, ¿no? Y así sucesivamente espero que mis hijos, a sus hijos les den muchas cosas más, porque siempre hay una parte en la que queremos anhelar cosas, ¿no? Anhelamos cosas que incluso están al alcance o fuera del alcance o posibilidades de nuestra familia. Entonces, a mí nunca se me cruzó por la mente abandonar a mi familia para migrar a Estados Unidos. Que se me vino a la mente migrar a Estados Unidos, claro, muchas veces. Pero desde que formalicé con mi pareja, nunca ha estado en mí formalizar y después dejarla. Tener hijos y después dejarla. Nunca ha estado en mí eso. Quizás soy una persona muy apegada a mi familia, a mis hijos y a mi pareja. Entonces, cuando yo tomo una decisión, en mi caso, de este tipo, a mis 25, 26 años que tomo y decido casarme, es para formar una familia, juntos, tener hijos y criarlos nosotros. No quiere decir que no se la dejaría a mis padres o a mis suegros, no, al contrario, yo se los dejaría, claro, pero siempre he pensado que si uno tiene hijos es para criarlos uno, ¿no? Con mucho esfuerzo, saliendo adelante en El Salvador, pues tratamos la manera de que siempre haya uno cuidando a nuestros hijos. Y gracias a Dios en este caso fue la oportunidad para mi esposo, ¿no? Y yo salir a trabajar y dar
siempre proveer la casa y todo lo necesario, y mi esposa estar con los niños desde pequeño, criarlos, guiarlos y todo, ¿no? No quiere decir de que yo no fuera un padre presente, al contrario, o sea, estuve presente, estoy presente. Entonces, ¿qué pasa? O sea, que eso mismo, migrar a los Estados Unidos, que era quizás lo más normal en El Salvador, migrar a Estados Unidos en ese entonces para, no sé, en este caso era tener más dinero, ganar más dinero, salir adelante, comprar cosas, etc. Pero a mí siempre me frenó eso. Yo podría haber rogado, hincado, no sé, a familia que tengo en Estados Unidos, a la cual aprecio y quiero mucho, pero sabía que era una cuestión de irme yo solo, pasar todo lo que pasó y difícilmente esperar años para que poderlos traer legalmente, o igual hacer el mismo proceso de irse a hacer la cruzada, ¿no?, hasta Estados Unidos, para mí era muy difícil solo pensar que mandar a mis hijos y a mi mujer con un coyote y a la deriva, ¿no? O sea, eso no, nunca, incluso si lo pienso me aprieta la garganta solo pensar eso. Entonces, ¿qué pasa? Sí, había siempre una necesidad de poder salir económicamente, porque algo que tenemos que tener en claro es esto, que económicamente el país no está bien. Y aquí podremos echarle la culpa a todo el mundo, ¿no? Pero no está bien económicamente, no está bien. Independientemente, no lo quiero focalizar a la parte política, porque no me interesa por el momento. Me interesó en su momento, para los que me conocen, anduve dando mis vueltas por ahí, apoyando, ayudando, creyendo en que lo que estaba haciendo el presidente era bueno, y aún así todavía lo creo. Pero ¿qué pasa? Cuando te llega ese pensamiento de que hay una oportunidad de sacar a tu familia del país y poderle darle algo mejor, o cambiarles o mejorar la calidad de vida de tu familia, creo que eso se piensa muchas veces. Entonces, no es que pasáramos crisis, la pandemia nos hizo temblar un poco, y gracias a Dios que Dios puso a Nayib Bukele en ese tiempo, porque no sé qué hubiéramos pasado, no sé cómo hubiera estado el país, hubiera salido de esa pandemia. Dios pone las cosas en su lugar como debe de ser, y era el gobernante que merecíamos, y gracias a Dios pues salió todo bien, ¿no? Fuimos saliendo de la pandemia, salimos adelante, pero ¿qué pasaba? O sea, sí, salimos un poco difícil, ¿no? Pero lo que más me obligó a mí, para ir concluyendo un poco en eso de por qué salí, es porque la delincuencia se alborotó mucho. Saliendo de la pandemia, la delincuencia, por lo menos en el sector donde yo vivía, se alborotó mucho. Ya esa riña entre pandillas era muy, muy evidente. Por ejemplo, donde yo vivía siempre se encontraban tanto de motoristas de un punto de microbuses, se encontraban pandilleros en los basureros. Entonces, volviendo, la delincuencia me hizo salir de mi país. Me hizo salir de mi país porque nos estábamos acorralando nosotros mismos. Antes, por ejemplo, donde yo vivía, estaba pagando la hipoteca de mi casa y tal. Podíamos salir con mis hijos al parque ahí de la esquina. Mis hijos podían andar en bicicleta, patines, lo que sea, por el pasaje, fuera de casa, ¿no?, tranquilamente. Pero llegó un momento, ese acoso, ¿no?, que uno sentía, percibía, no es que lo acosaran a uno, pero ¿qué pasaba? Uno estaba fuera de su casa, con sus hijos, y de repente pasaba un muchacho de estos, y ya uno ya más o menos, no los conocía, pero sí más o menos sabían las pintas que andaban, ¿no? Entonces iban de paso, y ya uno ya sabía, estos a cuetear a alguien van, estos a vigilar a alguien van, estos, y de repente pasaba otro por el pasaje, pasaba este otro. Nosotros vivíamos frente a un parqueo, entonces el parqueo nos silbaba, métanse, en algunas veces, en otras uno ya más o menos ya sabía las indicaciones, ya cuando uno ya los miraba pasar, pues ya solo uno se metía, ¿no?
Y tratar la manera de que tus hijos, pues, un poco tristes porque estábamos jugando fuera de la casa y tal, ¿no? Para salir un poco lo fresco y no encerrarnos en el calor de la casa. Entonces uno comienza a como cambiar la idea a los niños para que no estén enterados de nada. Yo creo que hasta la fecha mis hijos no están enterados de todo esto. Porque aquí uno se convierte un poco más a la película La vida es bella, ¿no? Tratar de la manera de transformarles y que los niños vean de otra forma las cosas. Y mientras uno está en la agonía, en el pensamiento de cómo está la cosa allá afuera. Esperando que no se escuchara ningún ruido de algo, ¿no? Para, pues sí, en las noches eso era normal, donde yo vivía. Entonces, ¿qué pasa? Comenzamos a que la única forma de salir de paseos era solamente tomando el coche y salir de la ciudad a ciudades comunes. Yo creo que esto es normal para cualquier salvadoreño en esa época, a supermercados, a parques poco más de zonas neutras, entre comillas, y así pues despabilar un poco, ¿no? Visitar. La ventaja que los abuelos vivían siempre en la misma zona de la misma pandilla en este entonces no había problema de visitarlos. Cuando viví íbamos a visitar a los abuelos de mi mujer, de mi esposa. Sí, ya como que uno estaba. La ventaja es que cuando uno ya está un poco mayor, pues digamos que no van de una a con uno, ¿no? Sino que por lo menos a veces preguntan, a veces no. Entonces ya uno ya era frecuente y como la familia también era muy conocida, entonces era, pero siempre estaba aquella cosquilla, ¿no? De dónde nos vamos a ir a meter, ya. Pero ¿qué pasó? Obviamente entonces el presidente comenzó a implementar partes de los planes de control territorial, paso 1, 2, para mí sentía que eran muy lentos. Todavía eran muy lentos, no sentía eso de que ver los efectos que ahora hay, que ya no hay delincuencia, ya no hay asesinatos, ya no hay pandillas, hasta donde me cuentan, ¿no? Yo tengo muchos años ya de estar acá en España, entonces veo lo que está pasando en El Salvador y me gusta y me alegra mucho de toda la agonía que se vivió y lo que se está viviendo ahora. Pero entonces, ¿qué pasaba? Comenzó esa malestar en mí. Ya no estaba bien. Mi familia, los niños pasaban más tiempo encerrados en casa. Solo podíamos salir para donde los abuelos. Y quizás un fin de semana a algún lugar cuando se podía, ¿no? Entonces comenzó ese malestar. Platicando con amigos, me viene y me dice: mira, fíjate que por la pandemia no me pude ir a España, que no sé qué, que se me retrasó este vuelo, que menos mal que no compramos esto, porque ya casi que nos íbamos, porque en la zona de él estaba mucho peor, ¿no? Y él teniendo niños. Y dije yo, España, Europa, o en su caso creo que no sé si era España o Italia, no me acuerdo muy bien. Y comenzó en mi cabeza a darle vuelta a muchas cosas, o sea, comencé a investigar. Como todos, como muchos quizás que los que me escriben a mis cuentas personales, exalumnos a los cuales aprecio mucho, que me escriben y miran y me dicen, mire profe, ¿cómo es la cosa por ahí? ¿Cómo es la cosa para? Entonces lo mismo hice yo. Comenzar a buscar en todos mis amigos quién estaba en España, quién estaba en Europa. El primero que le contacté, y quizás va a ver este video, es a un amigo que está en Italia, ¿no? Digo, mira, ¿cómo está la cosa en Italia? ¿Cómo es esto? Él estaba todavía en ese entonces empezando. Quizás no tenía... empezaba a salir a flote en Italia, ¿no? Entonces, creo que me acuerdo que me dijo que estaba en un cuarto en Italia. Me comentó cómo estaba la cosa, cómo era la situación. Yo todavía no consideraba cuántos o quiénes o cómo nos íbamos a ir. Si solo me iba a ir yo, si me iba a ir mi pareja y yo, o si nos podíamos ir todos, ¿no? Entonces me dijo, mira, te puedes venir y aquí hacer esto y lo otro, el idioma va a ser muy lioso, ¿no? Pero
poder seguir saliendo adelante. Mira que estoy yo, que estoy en un cuarto, así, allá, te pueden soñar aquí. Me encantó la forma como me lo planteó. Incluso me lo recomendó, no, venite, aquí es otra cosa. Y bueno, comenzamos a ver esto de esto y lo otro, cómo eran las tramitaciones en Italia, cuánto costaba un vuelo, cuánto costaba esto. Entonces, por lo mismo, porque digo, Estados Unidos tengo que irme yo y no sé cuántos meses o años tengo que pasar yo solo. Y solo pensar eso, descartado, no puedo. Y quizás sí hubiera podido, quizás en otra situación más de emergencia, quizás sin pensarlo me hubiera ido. Pero siempre con ese riesgo, ¿no? O sea, no es que no confiara en mi esposa, sino que yo no concebía el estar lejos de ellos. Así de sencillo. Entonces comencé a evaluar Europa. ¿Qué beneficios tenía Europa? ¿Qué países podía entrar? Comencé a ver España, Italia, Alemania. En Alemania habían, en ese entonces, ¿no? Programas de asilo para migrantes, donde habían beneficios, etcétera. O por lo menos eso averigüé un poco más o menos. No sé si era cierto del todo, que el idioma iba a ser difícil, pero por lo menos en Alemania el inglés era y yo por lo menos algo me defiendo en inglés, tal vez no al 100%, pero algo me lo defiendo, ¿no? Y ya estando en el puesto, pues obviamente iba a terminar de aprender. Que el idioma alemán era bien difícil, pero yo creo que haciendo pininos con inglés, digo yo, nos vamos, y comencé a armar algo que había la posibilidad de irnos todos. Bueno, a esto yo le hablo a otro amigo que está en Europa, que está en España, a varios amigos que están en España, muchos amigos de la infancia que están en España. Y uno de ellos, un tocayo, me dijo, mira, así está esto, te recomiendo que si los puedes traer a todos, tráetelos, porque creo que él me dio un panorama más cómo era la cosa, cómo era la vida laboral, por lo menos en España, ¿no? Que yéndose uno iba a ser muy difícil y trayéndose a los demás iba a ser. ¿Por qué? Porque por lo menos desde el país donde yo vengo, la tramitación residencial era muy difícil. Y en el caso de compatriotas, hermanos venezolanos, que ellos tienen una residencia mucho más rápida, entonces ellos pueden, teniendo papeles, ellos mandan a traer a su familia más rápido porque pueden meter varios trabajos y tal. Por lo menos eso es lo que he observado yo. Entonces como que es un poco, no sé, por su forma de política que en su país, aquí en España hay otras tramitaciones perfectas y muy maravillosas para ellos, y que veo que hace que esa reunión familiar sea más corta, ¿no? Que toca currar, que toca sudar y que toca meterle horas de trabajo, sí, sin duda alguna. Pero yo no como lo repito, yo no contemplaba el hecho de dejar en algún momento a mi familia. Entonces, otra cosa se me prendió, llevarme a todos. ¿Cómo hago para llevarme a todos? Una de las razones, España para mí era una tercera opción, ¿no? Porque yo miraba por lo menos países donde la economía fuera un poquito mayor. O sea, así se ganaba, así se trabajaba, etc. Pero ¿qué pasaba? En esos entonces estaban las vacunas del COVID, que teníamos que ponernos todos. Bueno, yo me puse unas inyecciones americanas, creo que se llamaba Moderna, y mi esposa fue a la unidad de salud y le pusieron una china, no me acuerdo, Sinovac, algo así, no me acuerdo. ¿Qué pasaba? Ese era uno. Los países europeos que apenas habían abierto en ese entonces, podías entrar solamente para los adultos con esas vacunas puestas, con ciertas vacunas puestas. Alemania no había abierto las fronteras todavía. Entonces era como que descartado ahí de primera. Italia no nos fuimos porque la vacuna de mi mujer no se permitía el ingreso para ella ahí. Entonces era descartado Italia. Así que al amigo que está por ahí algún día lo vamos a ir a ver. Porque era casi que el primer destino, ¿no? Y no es que no quisiera algo por España, ¿no? Al contrario, o sea,
nunca me lo contemplé en su momento, siempre fue como las primeras opciones esas, ¿no? Y después, ¿qué pasó? España estaba abierto, permitía a las chinas, permitía todas las vacunas. Comencé a informarme más con este otro amigo que me presentó a su pareja, maravillosas personas que gracias a Dios me dio la oportunidad de irlos a ver el año pasado, a donde viven, que viven a 7-8 horas de aquí, que me dieron mucha información de cómo hacer, cómo hicieron, cómo está la cosa acá, cómo poder gestionar económicamente la situación aquí en España. Entonces eso me permitió hacer como que, hey, hay una salida. Y todo esto por motivación, como les digo, de la delincuencia. Y un poco de decepción porque sí, o sea, a Nayib no le dejaron hacer mucho porque la asamblea estaba en contra de él. Ganó la asamblea Nuevas Ideas y el proceso todavía se miraba muy lento. Y yo ya me estaba desesperando en la situación de violencia económica, la íbamos pasando. Yo trabajaba con otros amigos, yo ya era independiente, ya no tenía un trabajo fijo porque me había cansado ya del trabajo, ser empleado ya me había cansado mucho. Entonces salíamos, estaba todo perfecto, todo bien, gracias a Dios. Pero ¿qué pasaba? Estaba ese factor, que algún día, ese pensamiento de padre de que algún día te puede tocar a ti la delincuencia. Y a pesar de que uno ya tiene muchos años de vivir donde uno vive, pero está la mala suerte siempre, ¿no? Entonces, teniendo esa espina de que este país, ya económicamente uno ya sabe cómo es, la delincuencia estaba hostigando mucho, y de repente que el gobierno se iba a meter más de lleno con las pandillas, eso se alborotó mucho más. Entonces, antes de que se fuera el régimen, ni sabía que existía el régimen, yo ya tenía mis pasajes, yo ya había vendido prácticamente todo, mi coche, todo lo había vendido para poder ahorrar todo el dinero posible porque me tenía que traer a mis 2 hijos, mi esposa y yo, 4 personas. Y comencé a hacer ya prácticamente, bueno, España ya está. Y vamos a ver cómo es la cosa ya. Digamos que todo lo que vine a conocer aquí, yo traía un conocimiento de un 40%, aunque te lo digo, mis amigos me ayudaron mucho en la información. Pero ¿qué pasa? España, y esto va a ser otro video para aquellas personas que me preguntan cómo es vivir aquí. España cambia leyes migratorias mucho. Desde que yo entré a la fecha, se ha cambiado 3-4 veces. Casi que 1 o 2 por año, ¿no? Casi. Entonces, hoy, hace poco en mayo, prácticamente entró otra nueva ley, que es muy buena, claro. Va mejorando un poco, algunas cosas no, otras cosas sí, pero dentro de lo que va, está. No podemos decir más nada porque es lo que hay. Entonces es lo que tenemos con la que hay que trabajar, ¿no? Y ya está. Entonces, ¿qué pasaba? La ventaja de España es que me permitía un permiso laboral muy rápido, legal, con la cual comencé a meterle. Entonces, volviendo a lo de España, quiero dejarlo en un video aparte. Entonces, ¿qué pasaba? Ya cuando ya comenzó a lo de teníamos vuelo y todo esto, ya era como mi pareja, yo se la comenté y le dije, mira, fíjate que esta situación, volviendo un poco atrás, ¿no? Fíjate que me comentaron de España, de Italia. Imagínense cómo es la cosa, o sea, nosotros éramos Italia, o sea, nuestra mente era Italia. Comenzamos a bajar programas para aprender italiano. Estábamos estudiando italiano. Ya prácticamente era casi que comprar el vuelo, pero no podía, tenía que vender el coche para comprar los boletos. Entonces quizás como que todavía no estaba. Entonces en ese proceso de que lo que vendía el coche y no vendía el coche, comenzaron a ver de que mira que Italia iba a abrir, no abría, y cuando abrió puso estos trabas, digámoslo así, para poder entrar todos. Y entonces fue, boom, vámonos a España. Comencemos a buscar más información en España. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya te metes ese pensamiento de querer salir, no hay vuelta atrás.
No hay vuelta atrás, ya todo te incomoda. O sea, aunque no te incomodaba, tal vez lo único que me incomodaba era la violencia. Pero cuando ya estás las sensaciones y el sentir ese de que no perteneces ahí, que la cosa no está mejor, ya no hay una vuelta atrás. No sé si alguno ha sentido lo mismo, pero cuando se te mete en la mente de que tú tienes que emigrar y que el país en el que estás ya no corresponde, no hay vuelta atrás. Ya nosotros ya no mirábamos más, nosotros estando en El Salvador, mirábamos ya cómo íbamos a estar en Europa. Ahora, voy a dejar para ir terminando un poco, porque ya son 20, 25 minutos más o menos, más lo que quite. No sé si algunos van a decir, ¿por qué Europa? ¿Por qué no Estados Unidos? ¿Por qué no Canadá? Pues Canadá era más difícil entrar en ese entonces, más que igual con la reciente pandemia era bien difícil a muchos países ir. Entonces Estados Unidos también estaban rigurosos un poco con la parte frontera, entonces era migrar a un país era muy difícil. Y poder entrar a un país legalmente y venir aquí y hacer papeles, creo que eso nos dio la pauta, ¿no? Ahora, después de casi un poco más de 4 años, o casi 4 años, te podría decir que estamos muy bien, gracias a Dios. Que la parte migratoria, que la parte legal de trámites y eso se dificulta un poco, claro que se dificulta un poco. Pero son momentos que pasan, que hay que apelarse y acatarse a las normas que existan en este país. Pero de ahí para allá, mis hijos están felices. Como aquí se les abren las puertas a ellos a muchas cosas. Imagínate que nosotros pasábamos casi todo el tiempo encerrados en casa. Y al venir aquí y ver todo esto, las puertas abiertas, no estar preocupado de la delincuencia como la que había en El Salvador. No te voy a decir que no hay delincuencia, claro, pero es casi nula, casi. Pero voy a dejar este video para cómo es vivir en Europa. Y una de las cosas que me gustó, que me lo dijeron antes de venir, y se lo digo a muchos a los que me preguntan por privado, venir a Europa significa vivir. No te vas a hacer rico, no te vas a hacer millonario, a no ser que tengas otras capacidades y te permita tener otros ingresos. No está tampoco. Pero algo que sí me gusta mucho es que tal vez no tengo muchas horas de trabajo. Con 8 horas al día, con 40 horas a la semana, puede uno disfrutar a su familia, que es algo en el cual estoy muy agradecido. Que sí, a veces hay trabajos de horarios rotativos, claro, pero te permite siempre poder estar con tu familia. No te permite estar ahogado con el tiempo, pasar 2 horas de tráfico, más las 8 horas de trabajo, más otras 2 horas de tráfico de regreso, pasar más de 15 horas fuera de tu casa para después llegar a tu casa, a disfrutar a tu familia, y ya estás cansado. En este caso estás tu trabajo a 5 minutos, o puedes tener tu trabajo a 5 minutos, 10 minutos, vivir en una zona muy hermosa, muy tranquila. Yo vivo en un pueblo que no tiene quizás 25,000 familias, por decir algo. Tranquilo, gente preciosa, gente tranquila. Te vas a encontrar siempre algún, como dicen aquí, un gilipollas. Obviamente siempre va a haber más de alguno, eso es normal en cualquier país. Pero si Dios te bendice en esa parte, también vas a encontrar siempre personas muy, muy buenas que te quieren ayudar. Entonces, así fue porque salí de El Salvador, fue por la delincuencia, para concluir. Si tú te quedaste aquí y querías ver o escuchar que fue por Nayib Bukele, no fue por Nayib Bukele, al contrario, felicito al presidente de El Salvador, que es lo que está haciendo en el país. Y como lo decía con mi madre hace poco, lastimosamente es política, y la política, según la persona que esté, va a cambiar.
o va a tirar lo que se ha hecho. Entonces alguien me dice, ¿regresarías a El Salvador? Y yo le diría que no. Por lo mismo. Primero porque en la parte de delincuencia el país está saliendo adelante muy bien, y el cual estoy agradecido con el presidente por eso. Porque hoy quizás cuando pueda legalizarme más en este país y poder ir a visitar de paseo a mi país, poderlo disfrutar sin eso de que aquí no puedes caminar, aquí no puedes caminar, aquí no puedes ir, aquí sí. Entonces, si pensando con eso para ir a visitar a mi país, a ver a mi otra familia allá y darles un abrazo, obviamente que me encantaría, pero para irme a quedar allá es muy difícil. Muy difícil porque económicamente empezar de cero en El Salvador, voy a ser honesto, no se puede. No es como venir a empezar de cero en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, en Canadá. Sí se puede, porque la economía es diferente. Entonces, algún día El Salvador va a cambiar económicamente quizás, y espero que sí. Rezo porque así sea, porque hay familia que está allá todavía, a la cual también quiero que desearle lo mejor. Entonces, sí, no podría irme a quedar allá. No puedo. Primero porque mis hijos aquí vinieron muy pequeños y aquí han desarrollado su vida social, su educación, todo lo han desarrollado acá desde chiquitos. Su infancia está aquí prácticamente, y obviamente aquí van a crecer y aquí van a desarrollarse. Y saben que este El Salvador, saben que es su otro país también. Pero igual hasta ellos es una cosa de ir a pasear, ir a ver a los abuelos, a los tíos, a los primos, un rato. Así es, ¿verdad? Pero, como le digo, algo que me encanta, y lo repito nuevamente, de Europa es esto que te permite, si con un trabajo te basta para salir adelante, te permite para disfrutar a tu familia, disfrutar la tarde, disfrutar el día, ir por la tarde a las piscinas en verano con los chicos, salirte en tus vacaciones y disfrutar tus vacaciones, ir a la playa, esto y lo otro. Normal, tranquilo, tal vez no con lujos, tal vez no con 2, 3 carros como muchos parientes en Estados Unidos les va muy bien. A muchos amigos que en Estados Unidos les va muy bien y mandan mucho dinero a El Salvador. Tal vez no es así aquí. Aquí es mucho más modesto, pero para como lo vivía en El Salvador, en la parte económica es un escalón muy muy grande. Es una diferencia bastante alta. Pero como les digo, espero que, y rezo porque así sea muy pronto en El Salvador, por esos seres queridos que están aquí, que están en mi país, al cual que ahora en redes sociales puedo ver cómo está. Pero bueno, espero no haberte aburrido, espero haberme abierto a través de esta plataforma y que puedas más o menos saber por qué estoy en otro país y no en El Salvador, sabiendo tantas noticias buenas que hay allá y que las cuales me alegro mucho. Pero así es, vienen más videos un poco de lo que, cómo hicimos cuando ya pisamos este país, qué hicimos con mi familia, qué estamos haciendo, cómo están mis hijos, qué colegio van, cómo están haciendo, cómo es el sistema educativo, laboral, etc. Si quieres mucho esa información y te interesaría, escríbemelo en la caja de comentarios, mándame mensajes a privado, como tú quieras, a Instagram, escríbeme. Voy a tratar la manera de ir haciendo videos más frecuentes, pero a veces hay otras cosas que me llaman la atención, a las cuales estoy preparándome, estudiando, haciendo estas cosas que me desajustan la gente, ¿no? Entonces hoy decía, no, hoy tengo que hacer este video y subirlo tal cual como está, porque si no, a veces el problema, comenzamos a sobreexigirnos y después de repente, no, este video no sirve. Muchas cosas que he grabado que lo he dejado ahí por lo mismo, ¿no? Pero espero ya, hoy sí, ya no puedo seguir hablando más. Entonces, sígueme, comparte este video, te lo agradecería mucho. Son cosas que
como familia estamos disfrutando también, estamos haciendo cositas y esperemos que lleguen a muchas personas. Y esto fue Celaya Vibes y yo, Marvin Celaya. Chao, chao.